Buenos días, queridos oyentes que en esta mañana, inicio de semana laboral, se conectan con nosotros a través de nuestros diferentes medios, nuestra emisora Red Universal 650 y a través de nuestra página web Caminando con Dios. Lucía Castro, quien les habla, y Francisco Custodio, quien nos acompaña en esta mañana para seguir por el recorrido tan interesante que hemos estado agotando en esta sección, los evangelios ayer y hoy. Hemos estado tratando la semana anterior el capítulo 1 de Mateo con relación a la genealogía de Jesucristo y el nacimiento más importante de toda la historia del mundo, del pasado, del presente y del futuro. Buen día, Francisco. Buen día, Lucía. Buen día a toda nuestra audiencia. Buen día al pastor Sigfrido. Un placer para nosotros poder estar aquí una vez más en este espacio Caminando con Dios. Bien, hoy vamos a estar trabajando el capítulo 2 de Mateo, hablando acerca de la visita de los magos. ¿Quiénes fueron estos hombres? ¿De dónde vinieron? ¿Cuál es su importancia? Desde niña hemos estado escuchando esta interesante historia y algunos tuvimos experiencias maravillosas con relación a lo que era esa expectativa y otros un poco frustrante. Pero vamos a ver a la luz de la palabra de Dios, a la luz del Evangelio de Mateo, quiénes eran estos magos, de dónde procedían y otras preguntas más. Pero vamos de inmediato a dar inicio con la primera pregunta, Francisco. ¿Quiénes eran estos magos? Lo primero es que debemos establecer una conexión, una relación estrecha antes de responder esa pregunta entre el relato de Mateo en el capítulo 2 y el capítulo 1. En el capítulo 1 se nos anuncia el nacimiento de Jesús y ahora en el capítulo 2 Mateo nos va a relatar ya el hecho concreto, es decir, ya ese nacimiento, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que es importante siempre comenzar con esta perspectiva para no perder de vista todo lo que Mateo nos está diciendo aquí y la conexión entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Exacto. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que estos magos no eran magos tal y como nosotros conocemos el término en esta época. Nosotros cuando escuchamos la palabra magos pensamos en una de dos cosas. Podemos pensar en un individuo en un teatro haciendo un show de magia, un individuo que viste ropa negra, que tiene un sombrero grande, de donde extrae de allí conejos, palomas, un individuo que suele sacar objetos de debajo de su manga, etc. O sea, no era ese tipo de persona. Otra cosa también cuando hablamos, por ejemplo, de magos, es que pensamos muchas veces en un hechicero, y es lo que vemos en películas, por ejemplo, donde hay hechiceros que a veces son buenos, le llaman hechiceros que son buenos, que ejercen la magia, ellos le llaman, ¿verdad? La magia buena, la magia blanca le llaman. Y otro tipo de hechiceros que ya ejercen un tipo de magia que es para el mal, no para el bien. Pero cuando hablamos de mago, y muchas veces lo que vemos en la película, el mago Merlín, el mago Gandalf, por ejemplo, el del Señor de los Anillos, entonces nosotros pensamos en una especie de hechicero. No eran tampoco hechiceros, o sea, no eran individuos que estaban en un teatro y no eran individuos que ejercían la hechicería. Simplemente estos magos eran personas que se dedicaban al estudio de los fenómenos astronómicos, o sea, eran astrónomos, le podemos llamar así, astrónomos, y también establecer la diferencia entre el astrónomo, sí, tal y como lo conocemos hoy, es decir, el individuo que es un hombre de ciencia, que estudia las estrellas, que estudia las estrellas, los fenómenos astronómicos, qué sé yo.
pero que es el sujeto de ciencia, ¿verdad? El científico. No eran así. Sí, lo que pasa es que astrólogo, por ejemplo, cuando hablamos del astrólogo, lo que a veces esto se confunde más con adivinos. Sí. Entonces no eran adivinos. O sea, hay personas que tú lo ves por ahí y que leyendo las cartas y se llaman astrólogos, que leen las cartas, que te leen el signo del zodiaco, etcétera. Entonces eran personas que estudiaban estos fenómenos, y entonces si le llamamos, por ejemplo, así, astrólogo, no en el sentido de adivino, sino en el sentido de individuo con carácter científico, no Exacto. Esos astrólogos de ahora que te dicen que si Piscis, que si tú eres de Cáncer y te dicen lo que supuestamente va a pasar contigo. Exacto. Sino astrólogos en cuanto a que estudiaban los fenómenos que tienen que ver con las estrellas, lo que pudiera suceder, planetas, exactamente, los planetas, lo que pudiera suceder a nivel atmosférico, incluso si va a llover o no. Exacto. Entonces no eran... pero que no eran, digamos que... prestidigitadores, adivinos y nada de eso. Sí, pero tampoco eran individuos, por ejemplo, no eran astrofísicos, no eran en el sentido científico como tal. O sea, estamos hablando de personas que se dedicaban a eso, pero que eran, digamos que, en cierto modo, empíricos, porque no tenían no disponían, ¿verdad?, de las herramientas que dispone ahora un científico, pero eran personas que se dedicaban a eso. Entonces se le llama magos en la Biblia, pero es en ese sentido. De hecho era una tribu, por ejemplo, que se dedicaba a eso. Ahí mismo podemos preguntar, ¿de dónde procedían? Bueno, porque solo la Biblia dice vienen de Oriente. Sí, y la Biblia no nos dice más de ahí. O sea, nosotros no podemos establecer con certeza, la procedencia de ellos, más allá de lo que la Biblia nos dice. Pero algunos estudiosos dicen, por ejemplo, que ellos venían de Babilonia, que eran caldeos, por el hecho de que los caldeos, por ejemplo, estaban muy asociados con este asunto de la astrología y ese tipo de cosas. De hecho, en un momento determinado, la palabra caldeo llegó a ser sinónimo precisamente de eso, de magia. Exactamente. Entonces estaban asociados, por ejemplo, con el asunto de lo que era la magia. Caldea, o sea, la palabra caldeo llegó a ser sinónimo de magos. Okay. Acuérdate, por ejemplo, en el libro de Daniel, que precisamente Daniel está en Babilonia en esa época, y cuando tú te lees el capítulo 2 de Daniel, te vas a encontrar, por ejemplo, que había en la corte, o sea, funcionarios de gobierno que se dedicaban a eso, que se dedicaban al asunto de la astronomía, y eran magos, le llaman así en la Biblia. Pero otros estudiosos nos dicen que en realidad estos magos eran una tribu persa que vivían en lo que hoy es la República Islámica de Irán, y que entonces ellos procedían de ahí, y que de hecho esa tribu, precisamente porque se dedicaban a esa tarea, eran denominados también magos. Por eso la Biblia le llama magos. Lo que tenemos que establecer siempre la diferencia entre el mago, tal y como la gente lo conoce el día de hoy, y lo que ellos eran y a lo que se dedicaban. Pero la Biblia no nos dice en realidad, solamente nos dice que venían de Oriente, no nos dice específicamente de qué lugar de Oriente. Algo que también ha corrido con la tradición es la cantidad. Siempre se habla a nivel folclórico de que eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero ¿qué hay de cierto
en cuanto a la cantidad. Ya hemos visto que no son magos como los fascinerosos que conocemos hoy en día, que la Biblia solo nos dice que eran de Oriente, pero ¿qué cantidad eran? ¿Eran realmente Melchor, Gaspar y Baltasar? Es una pregunta que muchos se estarán haciendo, pero la Biblia no nos habla de esos nombres ni de esas cantidades. Bueno, hay muchas cosas que se ha dicho con relación a estos personajes, desde ponerle nombres, por ejemplo, como Gaspar, Melchor y Baltasar, de que ellos llegaron a Palestina, de que ellos fueron bautizados por Tomás, uno de los apóstoles, de los discípulos del Señor. O sea, son muchas las cosas, que eran reyes, son muchas las cosas que se nos ha dicho, que nos cuenta, ¿verdad? Que cuentan las leyendas, que cuentan las tradiciones, pero igual lo cierto es que la Biblia no nos dice cuántos eran, muchos han llegado a la conclusión de que eran 3 por los regalos que ellos llevaron, que habla de que llevaron oro, incienso y mirra, y entonces han concluido de que eran 3, pero eso es una especulación. O sea, pudo haber sido una gran caravana que llegó a Palestina en busca del rey Mesías. Quizás puede ser que sean 3, pero puede ser que hayan sido 50, puede ser que hayan sido 100. ¿Tantos? O sea, sí, claro, es una caravana, o sea, que llega, no es probablemente, yo me inclino a pensar que no eran 3, independientemente de que la Biblia hable de esos 3 tipos de regalos, pero lo que quiero decir es que la Biblia no establece el número. Otra cosa es que tampoco eran reyes, o sea, la Biblia no dice que eran reyes, simplemente dice que eran unos magos. Y fíjate que tampoco dice el número, dice unos. O sea que unos magos puede ser desde 2 hasta el número que tú quieras poner. Lo importante es que no era un solo personaje. No. Nosotros tenemos aquí que cuando ellos llegan, se habla de que, habla la palabra de Dios, que se turbó Herodes con toda Jerusalén. ¿Por qué se turbó Herodes? Sí, bueno, Herodes se turba por la sencilla razón de que lo que ellos preguntan, y no se lo preguntan a Herodes, quizás Herodes se entera por otra fuente, mira, ha llegado una comisión, por eso te digo, o sea, quizás muy difícil, por ejemplo, que a un lugar como Palestina lleguen 3 hombres, por ejemplo, y que 3 hombres causen todo un alboroto. Todo ese revuelo. Todo ese revuelo, o sea que probablemente fue una comisión bien representativa la que llegó allí, de tal manera que la gente, todo el mundo se dio cuenta. Y entonces, cuando ellos llegan allí, lo que ellos llegan es preguntando ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Esa es su pregunta. Y entonces Herodes era un sujeto muy obsesionado con el poder, al punto de que toda persona que pudiera constituir real o imaginariamente una amenaza para el poder de Herodes, Herodes lo eliminaba. Entonces esa es la razón por la que Herodes se preocupa sobremanera, se turba, se agita. ¿Por qué? Bueno, porque le están hablando del rey de los judíos. ¿Y quién era Herodes? El rey de los judíos. Era él el rey de los judíos, o sea, en ese momento. Se preocupa porque se supone que están preguntando por alguien que va a ocupar el puesto que ya él tiene. Eso es digno de preocupación. Correctamente. Y a eso hay que añadirle, por ejemplo, que Herodes no era un rey legítimo. Porque no era judío, era idumeo. Entonces, él sabía eso.
aunque él había abrazado el judaísmo, quizá por un asunto político, era un sujeto muy astuto, muy hábil, y quizá por su pretensión y su cosa, y quizá por congraciarse con los judíos, a lo mejor no por convicción, puede ser, pero había abrazado el judaísmo, pero no era judío, y entonces los judíos no lo querían a él, porque sabían que él estaba usurpando un lugar que no le correspondía. Por eso Herodes se turba cuando escucha esta pregunta de estos magos. ¿Por qué se turba Jerusalén? Esa es la otra pregunta. Sí. Ahora. ¿Por qué toda Jerusalén se turba? Bueno, porque Jerusalén, o sea, los habitantes de Jerusalén, los judíos, conocían el carácter de Herodes. O sea, Herodes era un tipo sanguinario, era un tipo muy habilidoso, era un tipo muy astuto, sí, era un tipo muy inteligente, un estratega militar. Herodes era tan habilidoso, por ejemplo, que Herodes participó en varias batallas importantes, en varias guerras y batallas importantes. Y era un individuo tan habilidoso que Herodes comenzaba, por ejemplo, en el equipo, en el bando perdedor, y terminaba siempre en el bando ganador. O sea, lo que le llaman un pirata hoy en día. Bueno, podré llamársele pirata, pero es un sujeto habilidoso. Se dice que Napoleón era así. O sea, que era así. Entonces, esos son tipos que son estrategas. Como esos individuos, por ejemplo, que tú lo vences, o sea, tú batallas contra ellos, peleas contra ellos, y entonces cuando tú logras vencerlo, tú terminas contratándolo, porque tú te das cuenta de la habilidad que tienen los tipos, de la sagacidad que tienen. Entonces, ese Herodes, aparte de eso, de ser un sujeto habilidoso, era un sujeto sumamente sanguinario. Y quizá vamos a ver más adelante sí, la decisión que él tomó, pero era un sujeto sumamente sanguinario. De hecho, Herodes duró reinando en Jerusalén, en Palestina, duró reinando porque el Imperio Romano lo puso ahí, y duró reinando 36 años. Era tan habilidoso que en una ocasión Cristo le llama a su hijo, porque Cristo obviamente su ministerio no fue desarrollado durante el reinado de Herodes el Grande. Herodes murió, Cristo tenía quizás unos 2 años cuando él muere. Recuerden que se va a Egipto, sí, y luego entonces lo llaman, el ángel le dice a José que regrese a Palestina, porque ya Herodes, lo que procuraba su muerte, había muerto. Así que Cristo nace 2 años antes de la muerte de Herodes. Herodes muere en el año 4 antes de Cristo, y Cristo ya tenía como 2 años, 3 años de edad más o menos. Y esa es una pregunta ahí también quizá interesante para responder. ¿Cómo que Cristo nace antes de Cristo? Bueno, de manera que entonces... Vamos a la pausa. Entonces, aparte de responder esa pregunta, que pudiera ser crear un ruido, cómo nace Cristo antes de Cristo, que la vamos a responder también, vamos a ver si en realidad había razón para que Jerusalén se turbara con la búsqueda de los magos y la pregunta de dónde está el rey de los judíos. Veamos si tenía razón Jerusalén para turbarse después de la pausa. Sigan con nosotros en Caminando con Dios. Seguimos con la sección Los Evangelios ayer y hoy, con el libro de Mateo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y en el día de hoy estamos en el capítulo 2, estudiando la visita de los magos. Ya estuvimos aclarando las funciones y de dónde venían estos interesados en la astronomía y el estudio de las estrellas. Antes de la pausa, Francisco, tú decías que era importante quizá aclarar. Estábamos hablando de por qué se turbó Jerusalén y Herodes, y hablábamos de la situación de Herodes en cuanto a que era un hombre sanguinario. Y salían ahí 2 preguntas. Había razón para que Jerusalén se turbara, pero también tú preguntabas, ¿y cómo se explica que Cristo nació antes de Cristo? Vamos a ver cómo respondemos estas 2 preguntas y de qué manera podemos relacionarlas.
Bueno, vamos por partes. Primero vamos a terminar de concluir la idea. Lo de Jerusalén. Estamos explicando ahorita. Jerusalén se turba. ¿Por qué? Porque sabía que Herodes era un individuo sanguinario y ahora le están hablando de que ha nacido un rey. Entonces, ellos sabían las decisiones, las implicaciones y las decisiones que podía tomar Herodes, como eventualmente las tomó. Y entonces eso es lo que hace que ellos se turben. Herodes era un individuo terrible, sumamente terrible. Herodes, yo decía, por ejemplo, que gobernó 36 años en Palestina y no hubo un solo día de esos 36 años que él gobernó donde no se dictara sentencia de muerte. Un solo día no lo hubo. O sea, tú multiplicas, por ejemplo, 36 por 365. Y esto es sin contar los días del año bisiesto. Exactamente, el día del año bisiesto. Y estamos hablando de que no hubo un solo día. Imagínate, cuando tú multiplicas eso, imagínate que él matara, por ejemplo, diariamente una persona, solamente una persona, diariamente, para que vea la cantidad de asesinatos que este individuo cometió. Digo, esto era en su administración, ¿verdad?, de justicia. Pero si nosotros llevamos eso al plano personal, o sea, Herodes, por ejemplo, como yo te decía, mataba a cualquier persona que él sospechara solamente que quería quitarle el poder. Por ejemplo, mató 3 de su cuñado. Bueno. 2 esposos de su hermana Salomé, los mató. Mató otro que lo ahogó en un río. Mandó a matar a su suegra. Mató 3 de sus hijos. Tuvo una docena de hijos, pero mató 3 de ellos. De hecho, el último lo mató, por ejemplo, ya él estando en cama a 5 días de su muerte, y lo mató para que él no pensara que, bueno, que iba a heredar el trono. Sí, que va a heredar el trono, déjame llevármelo también. Y también lo mató a su esposa Mariam, por ejemplo. Dicen que él era la esposa que él, o sea, quería, que la amaba mucho y qué sé yo qué, y la mató también. Era un individuo terrible, sumamente sanguinario. Se decía, creo que Octavio llegó a decir eso, que era mejor ser el cerdo de Herodes y no el hijo de Herodes. O sea, porque el individuo, como había abrazado el judaísmo, él sabía que no iba a matar el cerdo, porque él no comía cerdo. Exactamente. Entonces, el cerdo tenía más posibilidad de vivir más tiempo que el hijo de Herodes. Porque si él sospechaba que el hijo podía quitarle el trono o que podía, él lo mataba. Entonces, eso es lo que hace que Jerusalén se turbe. Porque intuye lo que pudiera pasar. Oh, por supuesto que sí. Se preocupa. ¿Entiendes? Se agita conjuntamente con Herodes. No es que le desagradaba el hecho de que de que viniera un sustituto de Herodes. No, y que haya nacido el rey, porque lo estaban esperando. No es que le desagradaba eso, es que la implicación de eso fue como, por ejemplo, los saduceos cuando dijeron es mejor, por ejemplo, ellos decían, es mejor que uno perezca, o sea, vamos a tomar a este hombre, apresarlo y condenarlo a muerte, porque es mejor que uno perezca, que uno muera y no que todo el pueblo perezca. O sea, lo que ellos están diciendo es, este individuo anda diciendo que es rey. Eso puede llegar a los oídos de César y César mandar sus legiones aquí diciendo que hay una revuelta, que hay una persona que se está haciendo rey, etcétera, y acabar con todo el mundo. Y eso es lo que lo mueve a ellos a procurar la muerte de Cristo. Entonces vemos que sí, que tenía razón Jerusalén a turbarse, a preocuparse por el historial de crímenes que tenía Herodes. Nosotros estuvimos hablando hace un rato también de cómo se puede explicar que Cristo naciera antes de Cristo, y yo sé que la respuesta no
aunque aparenta un poco complicada, pero... Bueno, nosotros tenemos un calendario, que es el calendario... Exactamente. Bueno, el calendario gregoriano. Y entonces un monje del siglo XVI fue prácticamente que estableció, digamos, ese calendario para que coincidiera precisamente con el nacimiento de Cristo, o poniendo el nacimiento de Cristo como el año cero, partiendo de ahí. Pero nosotros sabemos que en el calendario juliano, calendario hecho por Julio César en el año, creo que 46 antes de Cristo, nosotros sabemos por ese calendario que Cristo nace en el año, por ahí, por el año 6, quizás por el año 6, por el año 7, ¿verdad? De nuestro calendario, o sea, con relación a nuestro calendario, que Cristo no nace en el año 0, por decirlo así, sino que nace como en el año 7 con relación a ese calendario, el que es el calendario mundial, el calendario que se usa, el calendario gregoriano. Y entonces, por eso es que Herodes muere, como decimos, en el año 4 antes de Cristo, pero Cristo nace durante el reinado de Herodes el Grande. Y de hecho es interesante que se le llame Herodes el Grande, precisamente para diferenciarlo de otros Herodes, de sus hijos y nietos, ¿verdad? Herodes que no tenían no tuvieron digamos que la sabiduría, la destreza y la habilidad de este hombre. A uno de los hijos de Herodes, Herodes Antipas, Cristo le llamó zorra en un momento determinado. No porque fuese una mujer, ¿verdad?, de mala reputación, sino en el sentido de que no era un león como su padre, él era una zorra. O sea, no era un león como su padre, porque había que reconocerle eso a Herodes, que era un individuo de mucha genialidad, de mucha habilidad, no solamente en el plano político, en el plano militar, en el plano diplomático, como constructor. Herodes construyó, hizo muchísimas obras en Palestina, que todavía nosotros tenemos ahí los vestigios. De hecho, el templo, por ejemplo, el segundo templo, él lo reconstruyó, el templo de Zorobabel. Él fue que lo reconstruyó y lo hizo más grande y todo eso. Una manera de congraciarse y caerle bien a los judíos. Y esos son, obviamente, estrategias de un individuo que sabe lo que es la política y que sabe lo que es la diplomacia. En el capítulo 2 de Mateo leemos: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Qué era la estrella que observaron los magos y por qué la relacionan con el nacimiento del Mesías? Porque ven la estrella y la relacionan con el nacimiento del Mesías. Entonces, ¿qué era esa estrella realmente? Bueno, igual, aquí en la Biblia no se nos dan detalles acerca de esa estrella. Solamente se nos dice que estos magos de Oriente, ellos vieron una estrella en Oriente. De hecho, ellos vieron una estrella en su tierra. Y de ahí entonces ellos partieron a Palestina. Pero eso no se nos dice más de ahí. La Biblia no nos dice más de ahí acerca de esa estrella. Pero dice que lo guía hasta el final. Bueno, esta estrella no lo guía, no dice que lo guía hasta el final. Esta estrella no lo guía hasta el final. Ese es el punto. Solamente ellos llegan a Palestina. Dice que iba delante de ellos. Sí, pero eso lo dice luego más adelante. Sí, en el capítulo, cuando el ellos versículo 9. Claro, porque acuérdate que la del versículo 9 es interesante esto. Lo que se dice en el versículo 9 no es exactamente lo mismo que se dice en el versículo 2. Muy importante entonces aclarar esto. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto. Literalmente el texto griego dice: su estrella vimos. Bien. Vimos en Oriente, allá en nuestra tierra, en el Oriente, y venimos a adorarle, y hemos venido a adorarle. Ahora miren el versículo 9, ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto, donde en el oriente, iba ahora delante de ellos,
hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Es decir, ellos ven la estrella en Oriente, Sí. se dirigen a Palestina y llegan a Jerusalén. Ahora en Jerusalén se les informa a ellos que estaba escrito en el profeta, míralo aquí, versículo 5. Ellos le dijeron en Belén, esto es cuando Herodes convoca a todos los sacerdotes, los escribas del pueblo y les pregunta dónde había de nacer el Cristo, porque Herodes sabía el asunto. Ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Entonces Herodes llama en secreto a los magos, indaga de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Cuándo fue que apareció esa estrella? Sí. Porque ellos no están viendo la estrella. Aquí No. le están diciendo, ¿cuándo fue que eso apareció? Y enviándolos a Belén, entonces ellos de Jerusalén se dirigen a Belén. Belén está a unos 7 kilómetros de Jerusalén. Entonces, a partir de aquí es que dice aquí en el versículo 9, ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, vuelve el versículo 10, se regocijaron con muy grande gozo. Entonces, esto no es tan sencillo, o sea, no es tan fácil entender lo que se está diciendo aquí, porque, repito, lo que se nos dice no es tan específico, no es tan no está bien detallado el asunto. Pero ¿Por qué lo relacionan? Sería la pregunta. ¿Por qué relacionan ellos la estrella con el nacimiento del Mesías? Mesías? Lo que dicen los estudiosos, lo que algunos estudiosos, y obviamente recuerden que aquí nosotros lo que estamos es, digamos que entrando hasta cierto punto en el ámbito de la especulación, repito, porque no tenemos detalles así en el texto, sino lo que los estudiosos han dicho, ¿verdad? Algunos teólogos, algunos eruditos, algunos exégetas han llegado a la conclusión. Pues hay varias teorías en cuanto a esto, digamos, varias teorías en cuanto a esto. Se nos dice, por ejemplo, y voy a solamente quedarme en las dos principales, porque es a la que le veo un poquito más de sentido. Por ejemplo, que esto era una estrella, digamos, una estrella que como una especie de cometa, más o menos, que iba guiándolo a una distancia, por ejemplo, que ellos podían ver esa estrella, que ellos podían seguir esa estrella, y que eso fue lo que ellos vieron en Oriente. Esa estrella los condujo, llegaron a Jerusalén, y de Jerusalén llegaron a Belén. Eso es una de las teorías, ¿verdad?, que nosotros podemos sostener. Y de hecho eso es lo que suele pensarse cuando nosotros leemos el texto. Yo creo que eso corresponde más con el versículo 9, cuando ellos van de Jerusalén a Judea, pero que no corresponde cuando ellos llegan de Oriente a Jerusalén. Porque si esa estrella lo va guiando, ¿por qué llegan a Jerusalén? Es la pregunta que hay que hacer. Exacto. ¿Por qué llegan a Jerusalén? ¿Y por qué no la ven los demás? Y dicen, ¿dónde está el rey? Exactamente. Y hacen la pregunta, ¿dónde está el rey que ha nacido? Porque hacen la pregunta, o sea, se supone que la estrella, si los iba guiando, debió llevarlo directamente a Belén de Judea, porque había un Belén en Galilea, y debió llevarlo a Belén de Judea, a esa pequeña aldea, así como se nos describe en el versículo 9, pero eso no es lo que ocurre en el versículo 2. En el versículo 2 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? O sea, no sabemos que nació. Y fíjense que ellos no están preguntando si el rey ha nacido. No. Ellos están haciendo una afirmación, están seguros de eso, y están diciendo, ¿dónde está el rey? El rey nació. Ahora, lo que no sabemos es dónde nació. ¿Dónde que está? Porque su estrella vimos en el oriente cuando estábamos en el oriente. Sea que fuera allá en Babilonia, o sea que fuera en Irán, el asunto es que nosotros vimos la estrella, ¿verdad?
y venimos a adorarle. Entonces, la otra teoría, y yo lo que mi posición es una conjunción de estas dos teorías, es que lo que ellos vieron en realidad fue, dicen algunos estudiosos, que fue una constelación de estrellas, ¿sí? La constelación de Piscis, que eso fue lo que ellos vieron en Oriente. La constelación de Piscis, o la constelación de los peces, se le llama así porque es un grupo de estrellas que forman una especie de dos peces unidos como por un lazo en la cola de los peces. Uno de esos peces se forma en la parte norte y el otro se forma hacia el occidente, más o menos. Entonces, esa es la teoría que tú más... Sí, eso es la lo que conjunción dice. De esas dos. La conjunción de esa constelación. Y además de eso, otro fenómeno astronómico también. Recuerden lo que estábamos diciendo al principio, por eso que estamos diciendo no eran personas adivinas, no, independientemente de que dentro de estas tribus hubiera personas así, que fuesen adivinos, que fuesen hechiceros, independientemente de eso. Pero estamos hablando de estos magos de aquí. Otro fenómeno que se dio conjuntamente con eso fue la conjunción de dos planetas, el planeta Júpiter y el planeta Saturno, y se dieron precisamente en esa constelación. Entonces, eso fue lo que ellos vieron. De hecho, ese fenómeno está registrado históricamente de que se dio, que hubo ese fenómeno que se da cada cierto tiempo en el año séptimo antes de Cristo, es decir, en el año 7 antes de Cristo. Entonces, por eso, fíjense que coincide precisamente con el nacimiento de Jesucristo. Entonces, la primera aparición, según los estudiosos de esta constelación, se dio en el año séptimo antes de Cristo, se dio en la primavera, que es cuando comienza, y apareció el fenómeno en el mes de febrero. Lo que sucede es que los magos no pudieron verlo por el asunto de la luz solar, de la iluminación solar. Ellos no pudieron verlo, pero sí pudieron verlo a finales de abril, principios de mayo, que también apareció ahí la señal, y ahí ellos pudieron ver la señal. No salieron en esa época porque ya era verano y entonces el calor abrasador le hacía prácticamente imposible, muy dificultoso el viaje, trasladarse de Oriente a Palestina. Así que la señal aparece, se repite otra vez en el mes de octubre, por ahí, principio de octubre, y ellos ven la señal. Fíjense que son señales que ellos están viendo de forma intermitente, y entonces aquí sí ya ellos salen a Palestina, porque estamos ya, digamos que otoño, por ahí más o menos. Una estación más favorable. Entonces ya ellos salen, sí, en esa época hacia Palestina y llegan a Palestina para el mes de enero, por ahí. Eso es lo que dicen algunos estudios. Entonces, por eso es una señal que ellos están viendo, pero que le están viendo de manera intermitente. Y ellos la ven en 2 ocasiones. De las 3 veces que aparece, ellos la ven en 2 ocasiones. Y por eso llegan y dicen, nosotros vimos la estrella. ¿Pero por qué? Porque ya vimos que eran estudiosos, no eran simples hechiceros o prestidigitadores. ¿Por qué ellos, que son astrónomos, que están ligados al estudio de la ciencia, aunque sea a nivel básico, lo relacionan con la llegada del Mesías? Bueno, porque ahí tenemos que suponer que estos magos, aunque eran gentiles, eran personas, ¿verdad?, paganas. Tuvieron alguna relación con los judíos. Recuerden que los judíos, después del cautiverio babilónico, muchos de ellos no regresaron a Palestina, se quedaron viviendo en otras regiones fuera de Palestina. Y obviamente que los judíos, con su monoteísmo, con su creencia, ¿verdad?, ellos influenciaron a muchas personas. Así que estas personas, de seguro, que fueron influenciados por esos judíos. Estos judíos le hablaron de su esperanza mesiánica, le hablaron acerca de eso. O sea que eso es lo más sensato, lo más seguro. Recuérdense cuando
Pablo habla, cuando Lucas habla el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, él dice que había allí personas, judíos, varones piadosos de toda parte, de todas las naciones bajo el cielo. Y él dice partos, medos, o sea, elamitas. Y ahí está, medos persas, elamitas, lo que habitamos en Mesopotamia, etcétera, etcétera. Así que estas personas habían sido influenciadas por esos judíos que vivían fuera, se quedaron viviendo fuera de Palestina, y ellos habían abrazado esa esperanza mesiánica y por eso lo relacionaron. Además de eso, los judíos sabían que el Mesías iba a aparecer en este momento en Palestina, que en cualquier momento él haría su aparición en Palestina por una profecía de Jacob que aparece en el capítulo 48, 49, si mal no recuerdo, del libro del Génesis. En Génesis capítulo 48, 49, allí hay una profecía de Jacob donde se deja ver que el Mesías nacería cuando un rey que no era judío estuviera reinando precisamente en Judea. Y ese rey era Herodes, en el capítulo 49, la profecía de Jacob, y ese rey era Herodes y no era judío. Entonces los judíos sabían que en cualquier momento el Mesías habría de aparecer. De hecho, muchos judíos, los esenios, por ejemplo, la secta de los esenios que se fueron a vivir en las riberas del Mar Muerto, en Qumrán, habían regresado otra vez a Palestina. Después se desilusionaron porque dijeron, este no es el Mesías, y volvieron a su zona otra vez, pero ellos regresaron en ese momento, regresaron en masa a Palestina, porque ellos sabían que el Mesías habría de aparecer en cualquier momento. Muy bien, entonces hemos visto ya de dónde vienen esos magos, y podemos leer en Mateo capítulo 2, versículo 11, y al entrar a la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Nos ponemos a pensar en el día de hoy lo que se lleva a los niños, lo que se acostumbra, y estos son regalos muy peculiares. ¿Por qué estos regalos? Bueno, yo creo que sería conveniente nosotros dejar esta pregunta en el aire para la próxima semana, porque hay un par de cosas más que debemos tratar en este pasaje que son muy interesantes, como eso de los regalos, y explicar todo eso, este asunto de los regalos, porque son muchas las cosas que se dicen también con relación a estos regalos. Pero queremos abrir la línea telefónica e interactuar con nuestros oyentes si tienen alguna inquietud, alguna pregunta acerca de lo que hemos tratado en esta mañana. Bien, vamos a dejarla para la próxima semana por la trascendencia de la pregunta y todos los factores que hay que analizar dentro de la misma. Y como ya solo nos quedan 7 minutos, queremos aprovechar este tiempo para interactuar con algún oyente que quiera satisfacer alguna curiosidad, y también para recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas a nuestra emisora Radio Universal, y pueden también dejarnos sus comentarios a través de la página. El número telefónico 809-381-0650. 809-381-0650 es el número con el que usted puede comunicarse en cabina con el pastor Francisco Custodio, con la hermana Lucía Castro, y hacer cualquier comentario o pregunta respecto a este tema tan interesante, tan especulativo en el mundo social de hoy, aún en el mundo evangélico, y que por muchas razones nunca se ha profundizado en las verdades sobre estos pasajes. Lamentablemente escuchamos más de los magos en tarjetas de Navidad. En época de Navidad a los niños se le entusiasma con estos magos, le llaman los Reyes Magos, y se le entusiasma con eso, y muchas veces se le crean fantasías que pueden hacerle mucho daño cuando los niños se comportan muy bien y luego no reciben
lo que esperaban. Qué bueno que ahora tenemos la oportunidad de escuchar lo que la palabra de Dios enseña sobre ellos y la trascendencia. Pastor Francisco, en ese sentido, como estamos hablando de los evangelios ayer y hoy, ¿qué tú puedes sacar como aprendizaje? ¿Qué podemos sacar como aprendizaje y aplicación a los creyentes hoy en día y a la población en sentido general? Bueno, hay dos cosas que me parecen sumamente interesantes y muy importantes que nosotros recalquemos como a manera de aplicación. Lo primero es que los creyentes no deberían estarle diciendo a sus hijos, ninguna persona debería hacer eso, pero sobre todo los creyentes no deberían estarle diciendo a sus hijos cuando le hacen un regalo que esos fueron los Reyes Magos que se lo pusieron. Primero, porque eso es mentira. Bien. Segundo, porque los Reyes Magos no existen. Entonces usted le está poniendo en la cabeza a sus hijos una fantasía, le está transmitiendo una costumbre sobre algo que no es real y está distorsionando lo que la palabra de Dios dice con relación a estos personajes. Entonces las personas, yo recuerdo por ejemplo que para el 6 de enero, yo recuerdo que eso había que hacerlo, eso era obligatorio. Había que buscarse una hierba, obviamente que eso no se hace ahora. Había que buscarse una hierba y ponerla en cruz, buscarse una menta verde de espíritu o de guardia, como también le llamaban, y eso también había que colocarlo con esa hierba en cruz, y eso había que colocarlo debajo de la cama, había que ponerle eso a los Reyes Magos, porque si tú no le ponías eso a los Reyes Magos, entonces los Reyes Magos no te dejaban un regalo, y entonces uno se levantaba por la mañana, y lo primero que tú hacías cuando te levantabas, del 5 para el 6 de enero, en la mañana, tú te levantabas, lo primero que tú hacías era buscar debajo de la cama para ver lo que te habían dejado los Reyes Magos. Y cuando la situación económica no era muy buena en la casa, los padres simplemente te decían, es que los Reyes Magos no pasaron por aquí. Siguieron de largo. Entonces, eso era sumamente frustrante, sumamente, ¿entiendes? Entonces uno se crió con esa tradición. Los padres creyentes no deben hacer eso con sus hijos. No lamentablemente todavía encontramos creyentes que Santa Claus, que te dejó eso. Correcto. Que los Reyes Magos, que el niño Belén. La vieja Belén, porque es la que le pone al pobre, porque como el día de Reyes no llega, entonces te dejan la ilusión, te postergan la ilusión para luego, cuando venga la vieja Belén, que venía supuestamente a final de enero. Exacto. Entonces todo eso son simplemente mitos, todo eso son tradiciones. Hay tradiciones que son moralmente neutrales, pero hay tradiciones que no, porque incluso cuando una tradición ya implica que tú tengas que hablar una mentira, o que tú tengas que tergiversar la palabra de Dios, entonces el creyente no debe hacer eso. Lo otro que me parece también sumamente importante aquí a modo de aplicación es que la razón creo que por la que Mateo no da tantos detalles con este asunto de quiénes eran los magos, de dónde específicamente venían, solamente dice de Oriente, de en qué consistió la estrella que ellos vieron, cómo era, si se trataba de una especie de cometa que los estaba guiando, si solamente era la constelación que ellos vieron, que esa constelación formaba precisamente una especie, se veía así como una especie de cometa, sobre todo en el crepúsculo, se visualizaba así, si eso fue lo que ellos vieron. Mateo no nos da mucho detalle con relación a eso. ¿Saben por qué? Porque lo que más le interesa a Mateo es el propósito con el que estos magos hicieron este viaje, emprendieron este viaje. Ellos fueron a adorar al Rey. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El Señor Jesucristo es digno de adoración. Amén. Todo el mundo tiene que adorar a Cristo por lo que Él es y por todo lo que Él hace. Él es el Salvador, Él es el Redentor, Él vino a morir en una cruz para salvar al pecador. Entonces Él es digno de adoración. Entonces eso es lo que Mateo resalta aquí. Versículo 2. Hemos venido para adorarle. Versículo 10. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Tú y yo tenemos que regocijarnos por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y más aún, por su obra redentora en la cruz del Calvario. Y tú y yo tenemos que adorar al Rey.
porque Él es digno de adoración. Y eso es lo más importante. Con estas palabras finales, concluimos el día de hoy. No hay más que añadir. Dios les bendiga y nos encontraremos con la gracia de Dios el próximo lunes en la sección Los Evangelios ayer y hoy. Lucía Castro y Francisco Custodio les desean feliz semana. Dios le bendiga.